Welcome to those of you joining our webinar today. Bienvenidos los que nos acompañan hoy en este webinario. Un par de minutos hasta que todas las personas se conecten en este seminario, en este webinario. Well, good morning again to those of you. Buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Para los que quieren continuar en inglés, por favor, quédense acá. Las personas que deseen escuchar la versión en español, por favor elegir el idioma oprimiendo el botón en forma de círculo donde dice español en la parte inferior de la pantalla. Gracias. Again, welcome. Nuevamente, bienvenidos. Sí, y bienvenidos a los que están en vivo acá. Estamos aquí para el webinario de la justicia de la discapacidad y para estar yo soy Julie Chronister, soy una de las anfitrionas del webinario de hoy. Uso los pronombres ella y ella. Soy una persona blanca, cisgénero, con pelo castaño claro, hasta el hombro. Tengo lentes negros, blusa negra y mi trasfondo está borroso. Soy catedrática en la Universidad de San Francisco en el programa de Consejería de Salud Mental y la directora de este proyecto. Trabajo con mis colegas de este proyecto, la doctora Molly Steer, que es coordinadora catedrática de nuestro programa y de consejería, y la doctora Tiffany O'Shaughnessy, coordinadora de nuestro programa matrimonial y familiar. También quiero agradecer a nuestra asistente de posgrado, Cristina Caviles, que nos apoya con los aspectos técnicos de nuestro webinario de hoy, como también a nuestros otros asistentes del proyecto, Chinui Ingwe y Shirley Chang, por su continuo apoyo. Quiero reconocer a los campuses de la Universidad de San Francisco que quedan en las tierras ancestrales del Rai Ramayur Sholone. Además, reconocemos que hacemos trabajo sobre las tierras y aguas ancestrales de muchas naciones y pueblos indígenas en nuestro campo de trabajo en el área de la bahía por todo el mundo. Estamos comprometidos en asegurar de que este seminario sea completamente accesible a las audiencias. Hay subtítulos a disposición en la parte inferior de su pantalla. Si en algún momento algo no funciona para el acceso durante el webinario, por favor, sande un chat directamente a las anfitrionas. El acceso siempre es algo en proceso. Les agradecemos por sus comentarios y apoyo. Este es nuestro webinario 6, patrocinado por la equidad de justicia enfocado en la capacitación de consejeros de salud y comportamiento integrado, que es auspiciado por el Departamento de Servicios Humanos, que es parte de un proyecto de una dotación de $1.9 millones. Un par de cosas. Si ustedes están recibiendo fondos de HRCA o está interesado en recibir unidades de educación continua por venir, por favor, pongan atención a los anuncios en el chat para apuntarse y ver los links de la evaluación. Les recordamos que este es un webinario en vivo y grabado por Zoom, con lo cual la audiencia no está visible y nadie puede encender ni el video ni el audio. La función del chat está disponible para comentarios, compartir recursos y para emojis de apoyo, etcétera. Para hacer preguntas específicas a la presentadora, por favor, pongan sus preguntas en la función del chat de preguntas y respuestas que ocurrirán en los últimos 15-20 minutos de la sesión. Por favor, pongan sus preguntas en el chat y la presentadora va a ir a responder a medida que aparezcan. Estoy muy contenta de presentarle nuestra oradora el día de hoy, la doctora Erin Andrews Cicola, con certificación del Consejo de Psicología y Rehabilitación. Es profesora afiliada del Departamento de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Dell en la Universidad de Texas en Austin. Está integrada en la administración de los veteranos, la administración de veteranos hace 15 años. Las áreas de ella de investigación y clínicas incluyen identidad de discapacidad y competencia cultural, la inclusión de la discapacidad en entrenamiento de psicología, derechos sexuales, reproductivos y personales con discapacidades y crianza con discapacidades y reducción de prejuicios en el lenguaje de la capacidad. Ella ha escrito un libro, Discapacidad como diversidad, desarrollo de competencia cultural. Pues, tengo mucha ilusión de aprender mucho de la doctora Andrews junto con ustedes. Entonces, es un placer darle la palabra a la doctora Andrews. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Conister. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por asistir hoy día.
Yo soy la doctora Erin Andrews. Yo uso los pronombres ella, de ella, etcétera. Y soy una mujer blanca, cisgénero, en mis 40 con pelo o rubio largo. Y hoy tengo una blusa gris y tengo un trasfondo detrás de mí que es borroso. Quiero revelarles un par de cosas. Una es de que yo soy la autora del libro de discapacidad y diversidad, y a pesar de que las regalías son muy mínimas, quiero decir, y yo voy a citar este libro durante la presentación. También quiero revelar que estoy aquí independiente de mi empleo con el Departamento de Veteranos Federal. Cualquier opinión que yo exprese el día de hoy son mis propias y no tiene nada que ver con el Departamento de Veteranos ni el gobierno federal. Tenemos 3 objetivos de aprendizaje hoy. Al final de esta presentación, deben poder reconocer cómo es que el capacitismo puede operar de forma sutil o explícita. Número 2, microagresiones hacia la gente con discapacidades y también describir una práctica anticapacitista para promover una práctica cultural aceptable. Le agradezco a la doctora Chronister que me ha invitado y quiero de forma personal de que yo soy orgullosamente identificada como una persona amputada, discapacitada y cuando estamos en conferencias y nos ven solamente del hombro para arriba, no se puede ver el cuerpo entero de la persona. Si me conocen en persona, van a ver que yo soy amputada y que yo uso una silla de ruedas para moverme. Yo, yo no voy a tratar de hablar por los discapacitados, sino yo hablo por ser miembro de la comunidad de alguien con una persona que está experimentando la discapacidad. Quiero primero hablar de esta idea de discapacidad como diversidad. De cualquier forma que se ve la diversidad en su definición profesional, ya sea ANA o Asociación de Consejería, las discapacidades van a estar incluidas y muchos de los tipos de teorías de diversidad. Pero lo que vemos es que muchas veces la discapacidad en realidad no está verdaderamente integrada en nuestros esfuerzos de incluir como el DEI y lo ADA. Y la razón es porque tenemos la tendencia de continuar a ver la discapacidad por medio del lente de los modelos médicos. Pensamos de las discapacidades muy seguido eh, como problemas, entre comillas, en vez de una una experiencia cultural, política o social diversa. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, es una discusión muy restringida por ejemplo, qué debemos hacer nosotros para los requisitos del ADA. Y estas son muy importantes porque esto solamente es una parte del contexto más grande cultural en la cual existe la discapacidad. La otra forma en que nosotros se nos pierde algo es de que si pensamos en discapacidad como los resultados de la salud, en vez de mirar a la comunidad discapacidad como un grupo sociocultural, sociopolítico y cultural, que a veces lo pasan por alto, pero lo que vemos es que nosotros podemos mirar cuando usamos sinónimamente discapacidad con otros grupos, estamos socavando los esfuerzos de promover buena salud y prevenir enfermedades en esta comunidad. La discapacidad también hay una disparidad de salud y hay muchas diferencias que se ve en los resultados de salud a niveles de población. No se trata de individuos, sino de sistemas y de las poblaciones. Estas están conectadas con desventajas económicas, sociales y medioambientales que se miran como evitable. Las personas con discapacidades les va mucho peor que a las demás personas
porque hay muchas cosas que las personas en desventajas tienen en el mundo de la salud, los discapacitados, porque vemos que les va peor que a las personas que no son discapacitadas cuando uno ve muchísimos indicadores en los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son los factores que influyen directamente en los estatus y aumentan la movilidad y la mortalidad. Por ejemplo, con la discapacidad, algunos de los determinantes que se ve es que ingresos menores, peores a viviendas y aislamiento social. Para compararlos a las personas sin discapacidades, uno tiene que mirar a las personas que están desempleadas y en pobreza, normalmente los discapacitados que viven en pobreza, y al mismo tiempo que con costos más altos que las personas sin discapacidades. O sea que una parte muy alta del porcentaje de los ingresos se usa para los cuidados médicos. También se ve que las pacientes discapacitados son más probables que digan que se sienten más satisfacción con el cuidado de salud. Hay otros temas de problemas de salud, de que las personas, por ejemplo, las actitudes de los proveedores de salud. Nosotros vemos acceso muy pobre eh, para los equipos que se usan o para las cosas innovativas que existen, y vemos que hay poca comunicación y falta de conocimiento preciso de los problemas de salud. La forma, una forma en que se excluye a las personas de discapacidad de cuestiones de salud es de descontarlos cuando se mira la investigación. Todos los que han hecho investigación tienen que ir a una junta de revisiones, hay que proporcionar datos y explicar si es que van a estar trabajando con poblaciones vulnerables. Así que nosotros vemos esta actitud paternalística que siempre se ve que dicen que las personas con discapacidades son vulnerables. Y esto no está en la investigación. Estas son consecuencias no intencionadas, pero a veces se ve que las personas han sido excluidas, estas personas han sido excluidas de las investigaciones y no se sabe cómo se va a trabajar con la parte cultural de las personas con discapacidades. Algunos de los otros hechos que se considera cuando hablamos de discapacidad, eh, las personas con discapacidades tienen 2 veces y media más probabilidad de reportar que les hace falta ir a las citas médicas por el costo. Y a veces ellos se pierden de ir a las mamogramas en cuestiones de prevención. Y muchos grupos discapacitados también tienen más altas tasas de diabetes diagnosticada. Y también los problemas cardiovasculares son 3 o 4 veces más altos. Aunque nosotros vemos estas tasas altas de enfermedades que la población en general, las personas con discapacidades probablemente reciben mucho menos cuidados preventivos. A veces las personas con discapacidades hasta 5 veces más tienen diabetes que la población en general. Que, que no quiero decir que esto es causa de la diabetes, sino que pero es una forma de nombrar los determinantes de salud. Las personas de discapacidad están más expuestas a riesgos, las personas como para lesionarse. Son personas que más probable que experimenten problemas de género, raza y educación. Las personas de discapacidades son muy vulnerables y las personas con discapacidades de todos los géneros tienen un riesgo más alto de lesiones o problemas con sus parejas. Sí, lo que se reporta es que lo más probable es que cuando han tenido encuentro con alguna persona, un proveedor de salud, que no les explican las formas que sea comprensible
no muestran lo suficientemente el respeto. Y también les pedimos a los proveedores de salud cómo se sienten trabajando con discapacitados y nos dicen que muchas veces no saben cómo interactuar con pacientes discapacitados y se sienten incómodos en estas situaciones. Y muy rara vez vemos actitudes o conocimientos que se consideran o se abordan, por ejemplo, en educación médica. Tenemos los pacientes discapacitados que reportan constantemente que los proveedores tienen incomodidad y actitudes negativas y no tienen el conocimiento, que tienen mala información o que hacen suposiciones indebidas sobre nuestra comunidad y que en realidad no tienen lo suficiente conocimiento. Y la disparidad entre la forma en que las personas con discapacidades piensan sobre su propia calidad de vida y la forma en que piensan los proveedores. Sabemos que los proveedores de salud tienen peor actitud con los discapacitados que la población en general. Y se han hecho encuestas y se le pregunta a los proveedores de emergencia, ¿usted estaría feliz de estar feliz viviendo con una lesiones de la columna o de la médula espinal? Dicen solo 18% creen que podrían estar contentos, pero comparado con 92% de los discapacitados, las personas con ese problema. Esto es, yo tengo colegas que en el 2021, en donde ellos hicieron una encuesta a 714 médicos por todo el país y solo 82.4 reportaron que las personas que con discapacidades tienen peor calidad de vida que la demás gente y que más de 80% dice que la vida, de calidad de vida para discapacitados es peor. Solo 40% de médicos están confiados sobre su capacidad de dar la mejor calidad e igual a los pacientes que tienen con discapacidad en sus prácticas. Un poquito más de 18% están de acuerdo que el sistema de salud a menudo trata a estos pacientes injustamente, pero hay muchos problemas en ambas partes de las perspectivas de los proveedores y de los pacientes. ¿Por qué pasa esto? La mayor parte yo creo que es porque el sistema médico se estableció en un modelo de pensar de que discapacidad es un problema. Debido a esto, vemos que proveedores que albergan estas suposiciones sobre la discapacidad y que continúan siendo reforzado por el modelo médico en el que se han entrenado y operan. Así que esto muchas veces está en contradicción de la forma en que entienden los discapacitados sus propios problemas y cómo les afecta a sus vidas. En resumen, los expertos médicos tienen la tendencia de tener una percepción equivocada de las personas discapacitadas. Otra cosa que entra en juego en el capacitismo es de la salud, del sistema de salud. Hace mucho tiempo ha pasado esto como segregación, estigmatización e institucionalización. Los institutos médicos se confían en estos recursos que no estaban diseñados para gente discapacitada. El problema con esto es que la información médica solamente es una parte de la vida de una persona y es importante entender toda la experiencia de alguien que tiene discapacidad y que tiene toda, y que tienen todas las complejidades históricas, médicas y culturales que se ven. También hay problemas con esta población, porque la medicina ha tenido esta historia tan oscura, porque ha habido opresión para los discapacitados, y construyendo como si fuera algo, un espectáculo, como si fuera una tragedia. Así que como resultado, la comunidad de discapacidad desconfía del establecimiento médico y tienen con su entendimiento patológico de discapacidad. ¿No? Esto afecta mucho a la gente de color que tienen un alto nivel de desconfianza de la comunidad médica.
quiero hablar más específicamente sobre las actitudes y el capacitismo. El capacitismo es un sistema de prejuicio y discriminación que desvalora y excluye gente con discapacidades. Es como el estigma de discapacidad o actitudes perjudiciales y comportamiento de discriminación. Es importante decir que estas son actitudes nocivas hacia gente con discapacidades, pero nocivo no quiere decir que sea odio, pero el capacitismo es análogo como al sexismo y otras formas de discriminación. Hay gente que opera en diferentes niveles interpersonales, individuales, interno, institucional y estructural y sistémico. Aquí hay una foto de un iceberg, un témpano de hielo, y la idea de un artículo que se publicó en el 2022 por muchos colegas que hablan de diferentes niveles de racismo. Lo ajusté para compararlo con el capacitismo. Es muy bueno porque aquí lo que se enseña es que hay esta analogía del témpano de hielo. Es muy bueno porque todos los que alguna vez han visto la película El Titanic, se sabe que lo más peligroso es de una témpano de hielo en la que no se puede ver. Y entonces esto hace que el racismo y el capacitismo es importante en eso ver de las partes que se ven cuando hay, por ejemplo, el capacitismo interpersonal o microagresiones, es solamente la punta del hielo. Y a medida que se va bajando, hay niveles más profundos de capacitismo, lo que está debajo de la superficie institucional, estructural y el capacitismo sistémico. Hay varias formas de capacitismo que salen a relucir en microagresiones, y las formas más profundas de capacitismo salen como macroagresiones. En todas partes que se vean, van a ver a capacitismo en la sociedad contemporánea y en los medios de comunicación. Es como el racismo está ya cocinado en la sociedad. Que uno ve con el tiempo es de que hay un efecto acumulativo de estas actitudes nocivas de que han estado aquí todo el tiempo, que son opresivas. El capacitismo pues, funciona sutilmente y a veces inconscientemente, porque es difícil porque la gente a veces no se da cuenta de su prejuicio porque ni siquiera saben que existe ese prejuicio en primer lugar. Cuando hablamos de actitudes, tenemos que distinguir de las que son explícitas, que tenemos conciencia de esto, expresamos externamente y todas son explícitas. Y eso no lo sabe la persona que la tiene. Puede que sea subconsciente, pero a veces está más arraigado en sí mismo. Pero uno puede reducir estos prejuicios, pero solo cuando lo reconocemos y reducir y podemos controlar para cuando se puede controlar, pero esto es cuando este comportamiento puede tener consecuencias de vida o muerte. En psicología se miden estas actitudes, que es lo que se llama la asociación implícita de investigación. Esto lo hizo la Universidad de Harvard. Si ustedes pueden encontrar EIT para muchos grupos de personas, uno puede encontrar actitud en contra de mujeres negras, se puede encontrar este tipo de discriminación de hombres negros o gente con discapacidades. Y cuando miramos a esta investigación, vemos que las actitudes hacia la discapacidad son las que tienen más prejuicios que todos los grupos. Vemos miembros de familia cuando alguien tiene discapacidad en la familia, tienen prejuicio un poco más bajo, pero sí lo tienen cuando las personas, las personas que tienen este tipo de prejuicio lo enseñan menos, pero lo expresan cuando hay gente discapacitada enfrente de ellos.
Hay otras tendencias que la gente tienen mejor actitud en contra hacia las personas con discapacidades. Pero lo interesante es que a medida que aumenta la educación, el nivel de educación, los prejuicios explícitos se rebajan, pero los implícitos y se aumentan. Así que eso lo que nos dice es que los proveedores de salud muchas veces no se dan cuenta de sus propios prejuicios y lo que nosotros llamamos a este grupo son capacitismos aversivos, que son aversiones. Tienen esto a nivel muy alto, pero no lo ponen explícitamente. Hubo otro estudio en donde hicieron un buen trabajo mirando el estilo de prejuicios de los proveedores de salud. Dividieron esto en 4 categorías en base al nivel alto o bajo de capacitismo explícito. Y vieron que muchos cayeron dentro de capacitismo aversivo, 60%. El anaranjado cayó en el nivel más bajo de capacitismo explícito e implícito. Yo sé que todos ustedes saben que la discapacidad es un grupo muy heterogéneo. Quiere decir que hay mucha diversidad en nuestra comunidad y es una de las cosas que yo creo que hace que sea fantástico esto, pero también puede crear problemas. En esta jerarquía es el estigma de capacitismo, cuando hay gente que tiene, problemas de discapacitación física, que tienen alta discapacidad, que cuando es visible, cuando se va bajando esta jerarquía, el nivel de estigma va aumentando o va bajando y al final los 3 son de desarrollo intelectual y de discapacidad psiquiátrica. Hay gran distinción entre estos niveles. Hay algunas excepciones, ciertos tipos de discapacidades físicas, especialmente cualquier cosa que sea altamente visible o que cree anormalidades faciales o quemaduras. Esto recae mucho más bajo porque no son tan hay tanto estigmatismo. Por ejemplo, hay ciertas cosas que son cuando las personas que tienen SIDA, eso es mucho más bajo con las personas que tienen problemas visibles. También hay diferencias entre los grupos. Si se habla de la categoría de desarrollo neurológico, vemos que las personas que tienen autismo y todo eso hay mucho estigmatismo en esto y que van a encontrar mucho las personas con cosas físicas. Hay más capacitismo que contra las personas que tienen el autismo. O, por ejemplo, también las partes psicológicas tienen divisiones. Lo otro, cuando miramos las actitudes hacia la discapacidad, es que cuando hay más proximidad a nivel social a la discapacidad. Voy a comenzar en la mitad de esta diapositiva y la relación que hay en un nivel de población que en realidad no importa negativo o positivo en cuestión de las actitudes o prejuicios. Tener un compañero o un par que sea discapacidad no va a influir de una manera u otra. Tener contacto mínimo con la comunidad discapacidad no influye. Pero lo más interesante es que siendo miembro de la familia, porque vimos que en una investigación anterior que tenían el mismo nivel de prejuicios contra las personas que no son familiares. Así que las personas con discapacidades aquí uno piensa que uno no es prejuicioso, queremos decir que no es verdad en realidad. Si miramos a un lado, las relaciones que están asociadas con actitudes negativas, algo es obvio.
alguien que tiene experiencia negativa con la comunidad negativa. Estadísticamente, lo más probable también tiene actitudes negativas, pero lo que hemos estudiado es que cómo se sentiría usted de tener una relación íntima, sexual o romántica con alguien de discapacidad. Esto hace sacar actitudes muy negativas. Así que uno se pregunta, ¿qué está asociado con actitudes positivas? Y les digo que les puedo reducir en una palabra, es poder. La palabra es poder. Si la persona es con discapacidad de su jefe, su supervisor, su profesora, esa relación está asociada con una disminución de discriminación y actitudes negativas en contra a los discapacitados. Les voy a enseñar este último estudio porque creo que hace buen trabajo en traer todos los dos conceptos que les he dicho. A la mano izquierda está esta gráfica. Tenemos una tasa de aceptación de discapacidad, o sea que esto lo aceptan como así, que va de 0 a 100% de aceptabilidad. Y luego, si uno va a la parte de abajo, cada una de estas columnas representa un diferente tipo de discapacidad. Física, sensorial, crónica, SIDA, enfermedad mental, discapacidad intelectual, discapacidad de aprendizaje, ADDH, autismo y discapacidad visceral, que es alguien que tenga, digamos, diabetes o algo así. Cuando miramos a esto, cada una de estas columnas, estas líneas de colores representan una relación propuesta con una persona con discapacidad. Voy a comenzar desde arriba hacia abajo. En la línea de arriba representa el nivel más alto de aceptación. Es cuando les preguntan a los participantes, ¿estaría dispuesta de no evitar a alguien con este tipo de discapacidad? Y la persona decía, no, yo no pensaría mal. Inmediatamente usted ve que la SIDA y otro es diferente que los otros. Hay otras personas que son menos aceptadores. La morada, la línea morada representa, estoy dispuesta a tener algo con alguien con esta discapacidad como amigo. Y la línea verde, yo los aceptaría como vecino. Y la que es de color más clarito, yo podría aceptarlo como compañero de trabajo. Y uno ve que hay esa diferencia en donde la SIDA y esa enfermedad mental están como menos aceptables en su papel. Hay un poco de salto en la aceptación la línea de aceptación, en la línea roja, que es la aceptación el nivel de aceptación. ¿Cómo aceptaría usted a una persona con esta discapacidad en su familia? Y vemos que en general lo es más aceptable que los demás, pero hay una diferencia marcada con la SIDA, enfermedad mental. Empezamos a ver la discapacidad intelectual y autismo, que es menos aceptable para los que responden. Y también hay una baja en esa línea azul oscura, que quiere decir cuando les preguntan las personas, ¿estaría usted dispuesta a tener una persona con discapacidad como pareja y matrimonio? O sea que nuevamente lo menos aceptable, eh, particularmente es con la SIDA y también con la autismo y la discapacidad intelectual. Me gusta este estudio por los conceptos y cómo interactúan entre sí. En resumen, las discapacidades con más estigma tienen que ser las que son más visibles, los que tienen que ver función de la mental y las personas en que la persona se ve como responsable. Así que en la naturaleza humana es que tenemos la tendencia de culpar a la gente por resultados desfavorables percibidos como controlable y mucha gente piensa que eso es algo no propongo eso, pero uno piensa que es culpa de ellos, es controlable. También necesitamos percibir que el mundo es un lugar justo, pero hay, hay una creencia que el mundo es justo y tenemos el deseo de pensar que hay cosas buenas que pasan a la gente buena y viceversa, aunque lógicamente uno sabe que eso no es verdad.
La forma en que esto sale a relucir es que las discapacidades que se perciben como tener un componente mental o de comportamiento, como de uso de drogas, digamos, que se califica como más controlable y ahí que se culpa más a las personas en contraposición de aquellas discapacidades que son, por ejemplo, como amputación, por ejemplo. Otras, las discapacidades que son congenitales son más, tienen más estigma que las demás, porque la gente calcula, hacen suposiciones, no, son solo suposiciones, pero muchas veces la gente de afuera cree que la discapacidad congénita es heredado, aunque eso no es verdad, algunos sí son, pero otros no, y eh, que a veces piensan que las personas son fundamentalmente diferentes porque son más permanentes a veces, y que a veces esto influyen a influyen a las características de la persona. Pues no todas las actitudes negativas son de odio. Tenemos que, hay personas que sensacionalizan esto. A la parte negativa, parte de la izquierda dice que hay gente que piensa que las personas son inferiores, los discapacitados o dependientes vulnerables, pero luego tenemos en la parte de sensacionalismo, que a pesar de que la gente piensa creen que son inspiracionales y de formas positivas, pero el problema es que estos conceptos negativos e inferiores que son extremos, eh, disminuye la individualidad de la persona. Y la discapacidad no es el único grupo marginalizado que tienen estereotipos. Por ejemplo, hay muchos estereotipos alrededor de asiáticos americanos que son muy nocivos y muy injuriosos. Les muestro ejemplos de cómo se ve esto. En la comunidad de discapacidad, estas imágenes las llamamos pornografía inspiracional, y es un término provocativo, pero es con intención. Así que uno lo puede ver en redes sociales, que muchas veces en internet, que son imágenes de gente discapacidad con ciertas características de sentimental, inspiracional, en las palabras de Stella Young, activista que tiene la función de hacer sentir a los no discapacitados simultáneamente, pensando que, poniendo a las personas discapacitadas en un alto nivel, en un alto estándar. Lo que pasa es que dice que los amputados, dice que la única discapacidad es una actitud, actitud mala, que en realidad eso no es una discapacidad. En la parte de abajo hay un niño jugando basquetbol con la silla de ruedas. Dice que su excusa es inválida. Ahí cubren las caras de las personas cuando enseño estas imágenes, porque muchas veces estas imágenes se las toman de las redes sociales personales de alguna persona y los usan las usan sin el permiso del individuo, y a veces sin el conocimiento de eso, por eso escondemos las caras. Otra forma de que la pornografía inspiracional sale a relucir es que alabamos a las personas discapacitadas y les decimos inspiracionales por hacer todas sus tareas que hacer diario, que hace todo el mundo, ir a la tienda. Entonces dice, ay, estoy inspirada de verla hacer las compras hoy en día. O alabar a las personas por haber superado sus discapacidades. En esta, a mano derecha, este es un ejemplo eh, de amontonar las alabanzas a una persona no discapacitada por ayudar a uno que sí es discapacidades. Por ejemplo, aquí está esta persona que fue a una fiesta y que aún le pidió que fuera a ella a su prom, aunque está discapacitada en la silla de ruedas, y abajo dice
compartir. Uno tiene que pensar, ay, qué tan lindo él, tan buena persona que invitó a esta pobre chica en la silla de ruedas a la fiesta. Es absurdo porque no tenemos idea. Él está invisible y tal vez ella le está haciendo un favor a él. Así que no hay todas estas suposiciones que son muy nocivas. Yo creo que la mejor forma de responder a la pornografía inspiracional es que es una cita de esta mujer. Ninguna cantidad de sonrisas a un conjunto de gradas se convierte en una rampa o de escalera, se convierte en rampa. Le enseño esto porque uno puede ser la persona más, con más suerte, bien ajustada con discapacidades, pero en discapacitado uno siempre va a tener estas barreras que estamos en un mundo que no fue hecho para los discapacitados. Las actitudes son por medio de estas microagresiones. Creo que saben todo lo que significa, pero para revisar, son acciones o declaraciones que son directas o indirectas o sin intención de discriminar en contra de miembros de un grupo marginalizado como minorías raciales o étnicas. Estas son agresiones a diarios, invalidaciones o comportamientos que son a diario y que hay gente que experimenta esto a diario, aunque hay personas bien intencionadas que no se dan cuenta que están haciendo desaires a las personas. Esto es lo que se llama prejuicios que son prejuicios no intencionales. Y aquí vamos a encontrar en los detalles. Quiero asegurarme de que hay microagresiones, por ejemplo, la palabra R. Microinsultos es como decir chistes sobre que son insensibles o groseros. Estos son comentarios que excluyen o negan la experiencia de la persona. Y finalmente, también unas microagresiones no verbales. Y, por ejemplo, hay personas que lo hacen con el lenguaje corporal. ¿Y cómo funciona esto en el sistema de salud? Y voy a subir de supervisor bajando hacia el, el capacitismo que está institucionalizado en la salud. Los proveedores normalmente hay forma de tratarlos a los discapacitados como si fueran incompetentes o darles tratamientos diferentes porque tienen esta compasión que está muy mal puesta. Y también esto es cuando las personas, por ejemplo, tratan frenéticamente de ayudar a alguien con discapacidad, aunque no quieran hacerlo intencionalmente. Por ejemplo, mover una silla rápidamente de un cuarto sin preguntar a la persona que está en la silla de ruedas, ¿quiere usted trasladarse? Está tratando de trasladarse. La segunda clase de microagresión es cuando una persona, los derechos de la persona, les niegan que son consideradas molestas, una términa de pérdida de tiempo o algo así. Un paciente con COVID-19, por lo menos que ha sido tratado, piensan que no existe tal enfermedad, si es que tienen, digamos, problema de médula espinal. Hay gente que dice, yo no creo que esta persona es tan discapacitada como si fuera un piropo. Y negar esta microagresión es cuando suponemos que la persona discapacitada tiene problemas, la manifestación de los problemas es resultado de algo psicológico o que son hipocondríacos o que están exagerando y que normalmente esto pasa a las mujeres que tienen capacidades. Otra cosa que vemos es que a veces ellos hacen caso omiso de las personas con discapacidad, de la razón por la cual se presentan. A veces les niegan la identidad personal, cuando la persona a veces dicen que no tienen discapacidad. Dice, voy a ver la persona SSI en el cuarto 423, ¿no? Y pierden la identidad los pacientes. Así que
Los expertos entrenados profesionales en realidad son expertos, pero no tienen experiencia como médicos con capacitados. Otra área en el capacitismo es cuando se habla de recursos y categorías porque se supone que no es aplicable. Por ejemplo, cuando una médico proveedor no le hace no evalúa, por ejemplo, si ha habido un ataque sexual o algo así. Y eso también es una microagresión de desexualizar, eh, porque se les niega el estatus sexual de la persona discapacitada. Por eso que a veces los médicos no les preguntan, hacen preguntas sobre la sexualidad o la salud reproductiva o cuestiones de planeación de la familia. También esto lo vemos cuando les averiguan mucho a los proveedores, se diferencia entre lo que necesite saber el médico y lo que quiere saber por pura curiosidad, que le hace preguntas por ignorancia. Y esto es negación de la privacidad como microagresión. La información personal tiene que ser privada si alguien le pregunta a alguien con discapacidad, ¿qué pasó aquí? Y en realidad eso es muy intrusivo. También vemos el afecto de la microagresión que se expande. Cuando la persona tiene una discapacidad, piensan que el resto de la persona va a estar bien. Por ejemplo, cuando hablan muy alto los médicos a un paciente ciego. También en microagresión para ganancia secundaria ocurre cuando la persona se siente muy bien y quiere ser alabada por hacer algo para una persona discapacitada, como si fuera en la comunidad alguien que les den caridad. También es cuando nosotros ponemos la responsabilidad al discapacitado para que manejen su propio malestar. Un ejemplo es de un paciente que le dice, está bien que se le pueda poner en esta mesa de examen. La microagresión de la culpa ocurre cuando culpamos a las personas directa o indirectamente por sus discapacidades. El mejor ejemplo es que alguien que ha manejado, por ejemplo, cuando les preguntan si manejaron borrachos, les preguntan, ¿usted fumaba? Que es innecesario. A veces los expertos se sienten demasiado confiados y le hacen preguntas, por ejemplo, cuestiones con primeras intuiciones, piden test diagnósticos, también ponen hipótesis alternativas y también es de que reflejan más críticamente las condiciones culturales. Vemos también esto como eh, discriminación a nivel institucional. En un par de ejemplos sería la falta de comunicación o de comunicación apropiada para la gente que tiene discapacidades o proceso demasiado complicado para una persona o dificultad en obtener comunicación apropiada y debida. El capacitismo estructural enfatiza en todas las estructuras, lo que existe en las instituciones, en leyes y políticas. Esto puede, digamos, por ejemplo, los estándares de cuidados de crisis, racionarles la parte médica, la falta de educación y de entrenamiento sobre los discapacitados, discriminación de las leyes, y también de leyes discriminatorias de matrimonios y de leyes y falta de buena vivienda o viviendas accesibles. Y tenemos las barreras también ahora que el capacitismo sistémico pasa en todos los sistemas, así que esto puede todo el sistema de salud completo, no solamente un hospital, no solamente un hospital específico, el sistema escolar, el sistema de justicia, es muchísimo más, está muchísimo más incrustado, arraigado en todos los sistemas. Y hemos establecido de que estos están muy extendidos y ellos aceptan este maltratamiento y que muchas veces la manifestación de estas injusticias y la forma de pelear
o de mirar, hay que mirar las tasas de mortalidad, de empleo, de escuelas, el sistema de salud muy malo para para estas comunidades. Y el anticapacitismo como prácticas sería muy bueno de traer a su trabajo. Hay que empiezo con el individuo. Lo primero que hacemos es hacer examen de conciencia, nuestras preconcepciones y reacciones emocionales hacia la gente con discapacidades. Todos tenemos estos. Así que esto está arraigado en la forma en que nosotros nos enseñaron en la sociedad y tenemos que explorarlo. Yo sugiero que tomen la prueba IAT, leer libros que han escrito autores discapacitados que han experimentado esto, aprendan más de los derechos, el movimiento de derechos de discapacitados, que tienen una historia fascinante que les dará una perspectiva más precisa de la vida de los discapacitados. Mire documentales o películas sobre discapacidades para ver si pueden criticar cómo interpretan esa discapacidad por medio, si se dan cuenta de las microagresiones o si ustedes ven cómo tratan los médicos a ellos. Uso del lenguaje y respetar las preferencias individuales. Y si ustedes toman algo de hoy, no se enfoquen solo en el individuo, sino reconozcan sistemas de capacitismo sistémico reconocidos, que tiene afecta mucho a la gente que vive con discapacidades. Tienen que centrar su perspectiva en la gente que son más afectadas por el capacitismo. No tienen que suponer que qué es lo que quiere el paciente o el tipo de salud, de sistema de salud que quiere. Tenemos que balancear ser respetuoso con el hecho de que a veces ellos son los expertos en sus propias enfermedades y que también tenemos que educarnos nosotros y quitarle la responsabilidad a ellos y tener que educarnos a nosotros mismos sobre las discapacidades. Otro que es importante es tratar a la persona completa, integral, nunca reducirlos al aspecto de discapacidad médico. Hay que reconocer que los individuos responden a las discapacidades en formas diferentes. No supongan que la discapacidad es el problema psicológico u otros problemas. ¿Qué es lo que hacemos a nivel institucional? Examinar las políticas de nuestra organización y prácticas que afectan a los discapacitados, pacientes discapacitados. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar de su sistema médico? ¿Y cuáles son los criterios para hacer un trasplante de órgano? Tenemos que tener educación, competencia en educación y entrenamiento para los discapacitados. También hay que contratar gente discapacitada como que proveedores de salud. Es muy poderoso cuando la enfermera está en una silla de ruedas o un médico que revela su discapacidad. Esa es la forma en que podemos nosotros movernos hacia el cambio. Mirando el témpano de hielo, mirando las estrategias culturales, hay que identificar el capacitismo por las instituciones, retarlo, y también un ejemplo de esto sería que hay que reconocer estos centros de institución de que el razonamiento de esos servicios médicos es muy injusto cuando se trata de personas de discapacidad. Y cuando queremos comenzar a nosotros tener acceso para todas las personas, que sea universal y diseñado para todo el mundo, el sistema de salud. Voy a terminar con esta diapositiva y aquí es lo que vemos, fotos diferentes. A la izquierda vemos tres personas tienen una baranda ahí, una barra. Entonces, esto representa igualdad, que todo el mundo a todo el mundo se le trata igualmente. La segunda es cuando la persona de cada uno está parado en diferente, eso es equidad, o sea que cada uno está parado en algo diferente para poder tener equidad, con el apoyo, el soporte que necesita. Pero la última es que aquí es donde vemos nosotros, quitamos las barreras, ya no hay aquí ninguna barandal. Y la justicia, cuando se quitan las barreras
Y esto ahí, cuando ya no hay barreras, es cuando va a existir la justicia. Yo les voy a dar algunas de mis referencias y creo que tenemos unos 6 minutos para preguntas y respuestas. Thank you so much, Dr. Muchas Andrews. gracias, doctora Andrews. Can speak for myself and probably the group. This is Yo just puedo hablar por mí mismo y por los demás. Ha sido un webinario tan poderoso y yo creo que, y me imagino que ha dado mucha información a nuestra audiencia y le agradezco mucho por este webinar. Voy a mirar para ver si hay alguna pregunta. ¿Tenemos una pregunta? ¿Usted conoce algún sitio que puedan reclutar para donde Great traten personas question. discapacitadas como Don't know of proveedores médicos? anything, Muy buena specific. pregunta, pero no conozco específicamente ninguna. Let me real quick stop sharing. There's this one thing I'm thinking of. Se me ocurre una, It's called, like, disability algo que jobs se and llama networks. trabajo, I think una it's red de trabajo de I can send it discapacitados, to you after. algo así. It's Aquí the está. Job Accommodation Network of, like, La red de states. acomodación de I don't trabajos, know if they actually Jan. post No sé positions si there, ponen but los they puestos a have disposición ahí, pero fantastic tienen guides about unas guías like different fantásticas employers and sobre jobs that they empleadores y los que buscan have, trabajo, questions about sobre workplace preguntas accommodation, sobre colocarlos en un trabajo under the ADA, y que employment estén, all these different si questions. está So correcto con la that ADA, would be really y helpful. cierto tipo de ajustes que pueden colocarlos en el trabajo correcto. URL is Lo que se necesita, @asan.org. ahí está, va a estar esta información en el chat para recomendarlos a ellos que puedan contratar personas discapacitadas profesionales. Por ejemplo, en el centro de vivienda, de vivir independientemente, algún tipo de organización en su área, la cuestión es que uno a veces encuentra en las pequeñas comunidades por recomendación oral, y a veces las redes sociales, la herramienta, el Internet permite que la comunidad discapacitada pues, se junten como nunca antes lo tuvimos, así que todos tienen acceso a las redes sociales y una forma de sacar la idea de que ustedes son empleadores incluyentes para profesionales discapacitados. Muchas gracias por esta pregunta y por esta respuesta, porque esto me recuerda cómo es que las personas discapacitadas profesionales no están colocadas en los puestos correctos. Y los recursos que nos han dicho, yo creo que ahí vamos a ver actitudes positivas, trabajar con personas discapacitadas poderosas. Sí, nos hace falta gente en ese poder. Esto habla de la necesidad que tenemos de personas discapacitadas en lugares de poder. Hay otra pregunta que, ¿cuáles son las mejores fuentes o recursos para preparar a la gente con discapacidades para una entrevista de trabajo, dado todos los riesgos de prejuicios y de guías? Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que no va a haber una sola respuesta simple, pero algo que va a ser muy importante es la revelación de la discapacidad. Así que cuando la persona está presentando una currículum, tienen que tomar una decisión de si quieren o no ser obvios de que tienen una discapacidad o no. Si van a ir a una entrevista, tienen una discapacidad como yo, por ejemplo, en Zoom no se nota, pero en persona es diferente. Si una persona tiene una discapacidad visible, tienen que tomar la decisión si quieren revelarlo. Y esto es una decisión muy difícil porque yo, yo nunca le daría un consejo así rápidamente. En este mundo es difícil aconsejar esto. Esto es algo personal, una decisión personal e individual, porque hay que mirar los pros y los contras.
yo diría que en esa entrevista yo tengo que actuar de la mejor forma. Yo revelo mi discapacidad, pero estoy tomando un riesgo, porque la gente dice, nadie le va a decir, no la contratamos por ser discapacitada o la pasamos alto por usted ser una persona de raza negra. O sea que yo creo que hay que decidir. Para mí, algo importante en mi travesía, es importante para mí hablar de mi discapacidad como una fortaleza, pero eso es una capacidad, es una aptitud que uno desarrolla con tiempo. Yo espero que estas son ideas esperanzadoras, pero yo siempre me ha gustado jugar papeles, como interpretar. Y vamos a ver, hagamos esto a ver cómo suena si lo hago así. Muchas gracias. Desafortunadamente, acabamos con el tiempo. Quiero expresarle mi agradecimiento por esta presentación tan poderosa, expresando su experiencia vivida por usted misma y la investigación importante de la que podemos pensar, y incluyendo nuestra propia educación. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias nuevamente, doctora Andrews, por esta presentación. Adiós. Muchas gracias.